A 45 años de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, presentamos a ustedes una entrevista con la maestra Yamilet Uceda, quien asumió con mucho amor y entrega una de las icónicas tareas que les encomendó la Revolución Popular Sandinista. A 45 años, ¿verdad?, de la gran epopeya que fue la Cruzada Nacional de Alfabetización, mañana estamos recordando esa gran tarea que nos encomendaron nuestros héroes y mártires. ¿Por qué decimos nuestros héroes y mártires? Porque nosotros veníamos de una guerra de liberación. Hablo de nosotros los jóvenes de esa época, jóvenes de 14, de 13, de 15, 16 años en adelante, en donde venimos de una guerra para liberar a Nicaragua, pero nos tocaba otra liberación más grande, que era liberar a nuestros hermanos obreros y campesinos del analfabetismo, que en ese momento estaba tomado prácticamente, porque el gobierno de Somoza jamás permitió que nuestros campesinos fueran leyendo, porque sabiendo que si conocían las letras, ellos iban a ser libres, porque dice que el conocimiento hace libre al ser humano. Entonces nosotros teníamos que, otra tarea que nos encomendó el comandante Carlos Fonseca, que dijo, y también enséñenle a leer. Entonces ahí estaba ese gran grupo de jóvenes para formar nuevamente un ejército, y en este caso era el Ejército Popular de Alfabetización, que íbamos a salir de las ciudades al campo para comenzar a trabajar y conocer las realidades de nuestros campesinos. Nosotros salimos, ¿verdad? Yo era de la normal, estaba estudiando magisterio, de ahí salieron, ¿verdad?, los contingentes de brigadistas, salimos en los camiones, llegamos a la Plaza de la Revolución, y allí, ¿verdad?, se hizo el acto para despedirnos, y quien lo dirigió fue el comandante Tomás Borges Martínez. Después del acto y la juramentación de lo que nosotros teníamos que hacer en el campo, salimos cada quien a nuestras comunidades que se nos había dado. Maestra Yamilet, en ese momento que usted llega a la comunidad, ¿qué sentimiento le nace de llegar y ser adoptada por una nueva familia para emprender un proyecto más de la revolución? Claro, ¿verdad? Al inicio todos pensamos que el sentimiento que nos embargaba era de amor a nuestro prójimo, de amor a nuestros campesinos. Solo nosotros podíamos darle la enseñanza, porque éramos en ese momento la gran camada de jóvenes que teníamos en nuestras manos la responsabilidad de enseñarle a leer y a escribir a nuestros hermanos campesinos. Fue unas emociones grandes, grandes emociones de conocer otros lugares, ¿verdad?, de vivir una experiencia muy, muy bonita, porque llegábamos a un lugar totalmente distinto a la ciudad. Nuestros padres adoptivos estaban esperándonos con comida, con guitarra, alegres, ¿verdad?, porque llegábamos un nuevo grupo de jóvenes, ya no con un fusil en la mano, sino con un lápiz y un cuaderno. Entonces es ahí donde nosotros llegamos, donde nuestros padres adoptivos, y ellos nos recibieron con gran amor. Ahí conocimos todo lo que es la vida del campo, el sufrimiento que tenía el campesino para poder lograr tener ellos su trabajo, trabajar la tierra, trabajar con sus animalitos, echar la tortilla, hacer los alimentos, cultivar cada cosa que hacía para poderla vender, y que nosotros en la ciudad pudiésemos comer ese arroz y esos frijoles. Entonces ahí conocimos ese gran trabajo que hacían ellos. Por ende, el amor que teníamos se convirtió también en una conciencia más para el campesino, para el trabajador obrero, porque sabíamos entonces, nos estábamos involucrando cómo era su vida cotidiana. ¿Cómo recibieron los hermanos del campo esa ardua labor de tantos jóvenes
que se dispusieron a dar el pan de la enseñanza en cada comunidad, maestra? Claro, eso era, para ellos era una sorpresa, era algo nuevo, porque iban a convivir con esos jóvenes, ¿verdad? A pesar de ellos que tenían sus jóvenes en su comunidad, pero también al igual que ellos, no tenían esa enseñanza, no les enseñaban, no había escuela. Entonces, para ellos fue grandioso, fue un inmenso trabajo, ¿verdad? Que ellos decían que nosotros hacíamos, pero nosotros les explicábamos que nosotros lo hacíamos con amor, porque nosotros teníamos que dar amor a nuestros hermanos y que ellos eran parte de Nicaragua, eran nuestros hermanos también. Lógicamente, ¿verdad? Eran adultos la mayoría eran señores, entonces ellos muy cordialmente, además de recibirnos, a la hora de que nosotros hicimos un programa, fuimos a ver las escuelas, si había algún pabelloncito de alguna escuela, entonces para saber, ¿verdad?, dónde nos íbamos a poner, o en las casas de choza, o las chozas que había para poder dar la clase. Se disponían de una manera excepcional. Ellos iban al campo, trabajaban su tierra, inclusive nosotros nos involucramos también en el trabajo de la tierra, en el trabajo de que cada compañero del campo así, nosotros nos involucramos. Y ya por la tarde o por las noches, ¿verdad? Porque había veces que salíamos de noche con las famosas lámparas Coleman, que esos fueron nuestro compañeros en el camino para poder ir hasta donde teníamos que llegar para dar la clase. Ellos llevaban muy alegres, en su bolsita plástica, con su cuadernito y su lápiz. Era lindo ver aquella romería de campesinos, de hermanos y hermanas, hombres y mujeres que caminaban, bajaban de los cerros, iban por el camino, la vereda, para poder llegar al punto donde estábamos nosotros, para poder dar el pan de la enseñanza y dar así al traste a la ignorancia en Nicaragua. Maestra, ¿nos podría comentar algo sobre la finalización de la Gran Cruzada Nacional? ¿Qué proyectos educativos continuaron en el campo? Sí, en el campo continuaron proyectos. No solamente era dejar que nuestros hermanos aprendieran a leer y escribir, sino que hicieran una continuidad de esos estudios. Entonces se dio inicio, ¿verdad?, el Ministerio de Educación, que era el rector que llevaba todo esto de nuestro gobierno. Entonces ellos continuaron con planes y programas específicos, educación a distancia, luego una educación de un modelo extraedad, que significaba primero y segundo grado, un solo grado, o sea que en 3 grados, en 3 años podían sacar la primaria y luego continuar, ¿verdad? Las personas que quisieron seguir estudiando, llegó la universidad al campo, ¿verdad? Y muchos otros proyectos dentro de la comunidad donde se desarrollaban. Y ya después vinieron otros proyectos grandes de educación, como el Yo Sí Puedo, que también fue protagonizado por nosotros los sandinistas, nosotros los exbrigadistas en cada barrio de nuestro lugar donde nosotros habitamos. ¿Cuál es el legado personal después de vivir esta gran experiencia, maestra? Sí, el legado personal es muy grande, porque fue una experiencia maravillosa. Fue una experiencia que creo que muchas personas lo envidian, porque fue la juventud de nuestro tiempo, fue una juventud bendecida y gloriosa, porque no toda la juventud podía hacer lo que nosotros hicimos, una guerra de liberación y una guerra contra la ignorancia. Teníamos 2 grandes tareas que nosotros, ¿verdad?, le dábamos a la revolución, además de la defensa de la revolución, además de los proyectos que se tenían. Entonces sí, es un gran legado. La experiencia de la vida en el campo, aprendimos a conocer mucho cómo vivían nuestros hermanos,
¿verdad? Hacer las actividades que ellos hacían, que en la ciudad no se hace, no se hacía. Por lo menos en mi experiencia, yo estuve en el barrio Matagalpa y allí, ¿verdad? La familia que me adoptó elaboraban ladrillos de barro. Entonces me tocó aprender cómo se elaboraba ese ladrillo de barro. Me tocó aprender a llevar los ladrillos de barro en unos caballos. Entonces, todas esas cosas es un gran legado que me deja a mí como mi experiencia personal. Es algo que nadie me lo puede quitar, porque es algo que yo viví de forma real. No es ficticio, no es película, es una cosa real, ¿verdad? Donde en la noche no teníamos luz, porque en el campo no había luz. Entonces nos poníamos, ¿verdad?, con los hijos de nuestros padres adoptivos a charangachear con la guitarra y a cantar el himno de la cruzada, a cantar las canciones revolucionarias que nos llevaron al triunfo de la revolución. Entonces era una experiencia linda, ¿verdad? Es hasta la vez, yo tengo contacto con esas personas. Ya los señores ya no viven, ya murieron ellos, pero los hijos de ellos, sí, ellos están vivos. Y en alguna ocasión, hace como unos 8 años, estuvo uno de ellos aquí en mi casa. O sea, es una experiencia maravillosa, ¿verdad? Y cuanto más se acerca el día de el inicio de la Gran Cruzada, que es mañana 23, que se conmemoran los 45 años, se te hace la piel chinita porque recordás todo aquello, cuando uno tenía 18 años, 17 años, otros más jóvenes que nosotros. Entonces recordás y comenzás a hablar con tus compañeros que todavía tenés contacto, en donde estuvimos, te acordás tal cosa. Entonces son esas cosas las que te llenan, la satisfacción de haber cumplido nuestro objetivo, haber cumplido un mandato revolucionario y continuar en este trabajo de la revolución, porque aquí no ha acabado todo, nosotros continuamos. Yo ya tengo 64 años y yo continúo trabajando para la revolución. Yo estoy aquí, ya no hago lo que hacía antes, pero sí soy parte de esta revolución, porque yo nací, crecí con conciencia revolucionaria y estoy aquí para dar lo que esté a mi alcance en todo lo que sea para los proyectos de la revolución. A 45 años de haber iniciado la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, continuamos llevando el pan del saber en cada proyecto que nos mande la Revolución Popular Sandinista. ¡Vivan los brigadistas de la Cruzada Nacional de Alfabetización! ¡Viva el Frente Sandinista! ¡Viva nuestra revolución!